A ver, imaginemos por un momento una situación hipercotidiana. Quien más y quien menos ha estado alguna vez en un supermercado. Sí, claro, de compras. Eso es. Terminas de hacer la compra, te pones detrás del carrito, lleno hasta los topes, te apoyas bien y lo empujas hacia adelante con todas tus fuerzas. Ajá. Lo lógico, o sea, la física más básica y fundamental que todos experimentamos desde que somos niños, nos dicta que el carrito pues va a rodar hacia adelante, se va a alejar por el pasillo. Exacto. Es la ley de acción y reacción en su forma más pura. Transfieres tu impulso cinético directamente al objeto. De manual. Si aplicas una fuerza en una dirección determinada, el objeto inevitablemente se mueve en esa misma dirección. Es un principio mecánico que nuestro cerebro asimila, vamos, como una verdad absoluta del universo físico. Y tiene todo el sentido del mundo. Pero ahora quiero proponer un giro a esa escena. Imaginemos que aplicas toda esa fuerza bruta hacia adelante contra el manillar. Y en lugar de avanzar, el carrito retrocede violentamente y rueda hacia ti, golpeándote en las piernas. ¡Madre mía! El susto. Sería completamente desconcertante. Parecería que las mismísimas leyes de la física se han roto. O yo qué sé, que vivimos en una simulación con un fallo en el código. Totalmente. Pues bien, aunque esto suene a un relato de ciencia ficción muy extraño, es exactamente lo que un equipo de científicos de uno de los institutos más prestigiosos del mundo, el NIST, presenció en el año 2019. Que se dice pronto. Obviamente no estaban jugando con carritos de la compra en un pasillo. Estaban disparando ráfagas de luz láser sobre láminas de oro ultradelgadas. Y ese momento de ruptura, o sea, ese fallo catastrófico en nuestras expectativas más fundamentales sobre cómo interactúa la luz con la materia, es el catalizador de todo lo que vamos a analizar en la exploración de hoy. Ya te digo. Porque, literalmente, la física clásica se quedó sin respuestas. Vale, vamos a desgranar esto. En el análisis a fondo que tenemos sobre la mesa hoy, contamos con un documento verdaderamente revolucionario. Muy revolucionario, sí. Se trata de un artículo de investigación publicado en abril de 2026. Lo firma un investigador independiente desde Tenerife, en España, Alfredo Luis Acosta Cadilla. El título ya avisa de que vienen curvas. Sí, agárrate. El título es Origen torsional del efecto de arrastre de fotones invertido en películas metálicas. Tela. Tiene telita el nombre. La misión que tenemos hoy es adentrarnos en estas páginas para entender cómo este artículo logra resolver, por fin, aquella insólita anomalía del NIST. Y lo hace de una forma muy peculiar. Exacto, utilizando una propuesta radical llamada TBS-23. Que viene de teoría del vacío estructurado. Ajá, que básicamente nos exige dejar de imaginar la luz como pequeñas bolas de billar que chocan contra los objetos. Sin embargo, antes de poder asimilar una solución tan disruptiva como la que propone esta teoría geométrica, necesitamos dimensionar bien el nivel del problema. Totalmente. El experimento del NIST de 2019 no fue un simple error de redondeo en un laboratorio, fue un auténtico terremoto tectónico para el modelo de Druth. Espera, ¿el modelo de Druth? Sí, es el marco teórico tradicional que los físicos han utilizado durante, más de un siglo para entender cómo se mueven los electrones dentro de un metal. Vale, pues viajemos un momento a ese experimento. Los investigadores dispararon pulsos láser de 800 nanómetros. Ajá. Estamos hablando de pulsos de luz increíblemente cortos, de unos 20 picosegundos. Para quien nos escucha, y para hacernos una idea, un picosegundo es la billonésima parte de un segundo. Es una barbaridad. Una fracción de tiempo inimaginable para nosotros, sí. Y esta luz impactaba sobre películas de oro que tenían apenas 35 nanómetros de grosor. O sea, es un entorno completamente microscópico, pero las matemáticas de la física tradicional nos decían que sabíamos exactamente qué iba a pasar. Claro. Y lo que dictaba ese modelo de Drude era que la luz actuaría como un proyectil clásico. Asumió una transferencia de momento lineal directa a los electrones libres del oro. Como el carrito de la compra. Exactamente como el carrito. Según los cálculos rigurosos de la época, el flujo de electrones debía ser paralelo al momento del fotón. Es decir, la luz empuja y los electrones avanzan en esa misma dirección. De cajón. Y de hecho las matemáticas predecían un valor de transducción muy específico para este empuje, unos menos 37.8 gigavoltios por newton segundo. A ver, frena un momento. Gigavoltios por newton segundo. A simple vista parece que estamos mezclando peras con manzanas. Un poco, sí.
¿Por qué combinamos electricidad, es decir, voltios, con fuerza física bruta, o sea, los newtons? Es una excelente pregunta porque, a ver, ahí reside el núcleo de lo que intentaban medir. ¿Vale? En este tipo de experimentos optoelectrónicos, lo que se busca es cuantificar cuánta patata eléctrica, que medimos en voltaje, reciben los electrones a partir del empujón netamente físico, que medimos en newtons por segundo, de los fotones de luz. Ah, vale. Ya lo entiendo. Y el signo negativo de esos menos 37.8, en la convención que usaban ellos, indicaba precisamente ese movimiento paralelo, un empuje limpio hacia adelante. Pues esa era la teoría impecable. Pero la realidad en el laboratorio fue un jarro de agua fría enorme. Ya lo creo. Cuando encendieron los láseres en una cámara de vacío y midieron la respuesta, en 7 de las 8 configuraciones experimentales, el flujo de electrones fue positivo. O sea, antiparalelo. Eso es. Los electrones no avanzaban. Nadaban a contracorriente, moviéndose de vuelta hacia la fuente de luz láser. Hacia atrás. Hacia atrás. Y la magnitud de ese movimiento no era ni de lejos ese menos 37.8. La media en el vacío fue de aproximadamente más 2,26. Wow. El modelo falló por un factor de casi 33. Y lo que es peor, falló en la dirección básica del movimiento. Es un fracaso absoluto. Un colapso del modelo, totalmente. De hecho, los investigadores del NIST tuvieron que admitir en su informe final que el proceso debía ser reimaginado por completo. Usaron esa palabra, reimaginado. Y te digo una cosa, no exageraban al pedir esa reimaginación. Imagina intentar explicar la propulsión de un velero asumiendo que el viento empuja físicamente las velas de popa a proa, generando un movimiento paralelo. ¿Lo normal? Claro. Pero si observas que el barco navega sistemáticamente marcha atrás, de cara al viento, te das cuenta de que tu concepto fundamental sobre lo que es el viento o sobre cómo interactúa con el barco es erróneo de base. Claro, o sea, y si la luz no actúa como un viento continuo que empuja a los electrones, ¿qué demonios está haciendo en ese mundo subatómico para que el barco navegue hacia atrás? Lo fascinante aquí es que la respuesta de este documento de 2026 no se limita a poner, digamos, un parche matemático al viejo modelo. No. Acosta Padilla propone cambiar nuestra concepción del mismísimo océano por el que navega ese barco. Introduce la teoría TBS 23. Lo del vacío estructurado. Eso es. Y postula algo que rompe los esquemas por completo. El vacío cuántico no está vacío. Ya. No es la nada absoluta ni un simple lienzo en blanco. TBS 23 describe el espacio como una red elástica y rígida, denominada V23, y está construida por innumerables celdas unitarias entrelazadas que tienen la forma geométrica de un dodecaedro. Un momento. A ver, ¿dodecaedros invisibles conformando el espacio vacío? Suena fuerte, lo sé. Comprendo el escepticismo, ¿eh? Yo misma, como física, es la reacción natural frente a un cambio de paradigma de este calibre. Es que choca mucho. Claro. Pero la física moderna ya acepta que el vacío cuántico es un lugar hirviente de actividad, lleno de campos y fluctuaciones de energía. No es un invento nuevo. Vale, eso es verdad. La propuesta de Acosta Padilla simplemente le otorga una topología precisa, una estructura cristalográfica a esos campos. Y la magia reside en la anatomía de esta red. La teoría establece que cada nodo de intersección en estos dodecaedros tiene exactamente 23 canales de conexión. De ahí el nombre de la teoría. TVS 23. Exacto. De estos 23, 19 son electromagnéticos y de naturaleza transversal. 19 electromagnéticos. Sí. Otros 4 canales son gravitacionales y longitudinales y por último añade 2 canales temporales. Vale, creo que empiezo a ver por dónde va. Si el espacio no está vacío, sino que es esta tensa red de 23 canales, entonces la luz que viaja por él no puede ser una simple bola disparada al vacío. Claro, no puede. El documento recalca que un fotón no transfiere momento cinético lineal convencional. Define la luz como una onda de torsión, o sea, un retorcimiento físico que viaja exclusivamente a través de esos 19 canales electromagnéticos transversales. Y esa es la piedra roseta de toda esta investigación. La luz no empuja. La luz retuerce. Retuerce. Cuando esta onda torsional incide sobre la lámina de oro, interactúa con la materia transfiriendo su momento de giro a la red del vacío. Y son las tensiones de esta red las que, a su vez, ejercen una fuerza sobre los electrones. O sea, la propia malla. Sí.
Según el marco teórico de TVS-23, los electrones se comportan como nudos topológicos, específicamente nudos en forma de trébol, que están anclados a esta estructura. A ver si consigo aterrizar esta idea con una imagen mental, porque es denso, ¿eh? A ver. Pensémoslo como la mecánica entre un tornillo y una tuerca, o incluso el comportamiento de un giroscopio. ¿Me gusta? Si tienes una tuerca enroscada en un tornillo y le aplicas una fuerza puramente rotacional, es decir, una torsión, la tuerca no sale volando en la dirección en la que tu mano está girando. Claro que no. Su reacción mecánica obliga a que se desplace perpendicularmente a lo largo del eje del tornillo. Y de la misma manera, si intentas volcar un giroscopio que está girando rápido, su reacción de precesión lo mueve en un ángulo de 90 grados respecto a la fuerza que le aplicas. Exactamente. Si la luz es pura torsión retorciendo esa malla elástica del vacío, los electrones no tienen más remedio mecánico que desplazarse hacia atrás. Ahí está. Esto explica de forma impecable el origen de ese movimiento antiparalelo que volvió loco al NIST. Y no solo lo explica de forma cualitativa, como acabas de hacer, sino que el documento lo formaliza matemáticamente, que es lo importante. Ya, los números. La teoría demuestra que el gradiente de restauración de la red elástica, tras ser torsionada por la luz, siempre va a apuntar en dirección opuesta a la propagación de la onda. Los electrones retroceden porque la propia malla espacial en la que habitan se desenrosca, empujándolos en esa dirección. Es innegable que la imagen mecánica es brillante y, la verdad, muy elegante. Lo es. Pero claro, aquí es donde debemos ponernos rigurosos, ¿no? Elaborar una teoría hermosísima sobre dodecaedros y ondas de torsión es un ejercicio mental fantástico. Pero en el mundo real, los números tienen que cuadrar. Sí, la prueba de fuego. ¿Logra esta matemática puramente geométrica igualar o mejorar los resultados que el NIST obtuvo en sus laboratorios en 2019? Pues mira, aquí es donde la teoría demuestra de qué pasta está hecha. Recordemos que el modelo tradicional clásico falló catastróficamente al predecir un valor de menos 37,8. El absoluto desastre. Sí, pues bien, TVS-23 se enfrenta a este problema calculando el factor de transducción desde sus principios básicos, y lo más impactante es que lo logra utilizando 0 parámetros libres. 0. 0. No hay ningún ajuste artificial de los números a posteriori para forzar que los datos encajen con lo medido, que esto es algo tristemente común en algunos modelos teóricos modernos. Forzar la máquina. Exacto. Acosta Padilla construye su ecuación usando la densidad estructural de los nodos del vacío y la proporción geométrica de canales electromagnéticos, que es una fracción dura e inamovible, 19 dividido entre 23. Los canales electromagnéticos entre el total. Eso es. Al procesar esta pura geometría, predice teóricamente un valor de transducción de más 0,46 gigavoltios por newton segundo. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, hagamos un balance de la situación. La física de toda la vida predice un absurdo y desorbitado menos 37,8. Sí. El experimento empírico mide un modesto pero innegable valor promedio positivo de más 2,26. Ajá. Y ahora, una teoría que se deriva completamente desde cero, sin trucos ni ajustes, basándose solo en poliedros y redes espaciales, escupe un más 0,46. Así es. A ver, cierto es que no clava el 2,26, pero la magnitud es abismalmente más precisa que la del modelo tradicional. Y sobre todo, predice la inversión del signo de forma natural. Es un salto cualitativo gigantesco para una teoría recién nacida. Y ojo, la robustez de TVS-23 no se queda solo en aproximar ese valor absoluto. Su precisión geométrica resplandece de verdad cuando observamos las proporciones entre las diferentes configuraciones del experimento del NIST. Cuéntame más. Los científicos compararon qué ocurría cuando la luz con polarización transversal, llamada polarización S, interactuaba con el oro teniendo una interfaz de vidrio detrás, frente a hacerlo en el espacio libre del vacío. Vale, dos escenarios. Al aplicar las reglas del acoplamiento torsional de TVS-23 a estos medios, la teoría predecía que el ratio entre esos dos escenarios debía ser de aproximadamente 1,5. ¿Y sabes cuál fue la medición física y real del NIST? Midieron 1,526. ¡Qué locura! La concordancia es abrumadora. Prácticamente menos de un 2% de desviación. Eso no es coincidencia. Sin embargo, hay un cálculo en este artículo que, directamente, me voló la cabeza. A ver. Acosta Padilla se propone calcular la proporción máxima esperada entre dos mediciones totalmente dispares.
la de polarización P en vidrio contra la polarización S en el vacío. Ajá. Y la derivación de este límite es, francamente, de una pureza matemática que asusta. Totalmente. Simplemente coge el número total de canales del vacío postulado, es decir, 23, y lo divide entre el número de direcciones espaciales posibles en nuestro entorno tridimensional, que son 6, cubriendo todos los ejes positivos y negativos. Arriba, abajo, izquierda, derecha, delante y detrás. Eso es. 23 entre 6 da exactamente 3,833, un número nacido de una abstracción teórica pura. Luego vas a la hoja de resultados del mundo real del NIST, divide sus voltajes registrados y el ratio es 3,693. Madre mía. Encontrar que el número 23, la base arquitectónica de todo este andamiaje cósmico, está codificado a simple vista en el voltaje de unos electrones moviéndose por una lámina de oro, o sea, es la prueba irrefutable que cualquier hipótesis querría tener. Sin duda, ver cómo una abstracción matemática tan pura moldea la realidad física tangible es un triunfo. Sí. No obstante, una teoría científica no se corona analizando solo los datos que encajan bien. Claro, hay que mirar todo. Tiene que lidiar con las excepciones incómodas. Y el experimento del NIST escondía una gran anomalía, un comportamiento tan bizarro que los investigadores originales apenas supieron cómo justificarlo en su momento. Te refieres al enigma del aire ambiental, supongo. Exactamente. Porque hasta ahora hemos estado hablando de los láseres disparados dentro de una cámara de vacío sellada. Pero el NIST reportó que cuando abrieron la cámara y dejaron entrar aire normal y corriente, la situación dio un vuelco espectacular, pero solo con un tipo específico de luz. Con la polarización P. Exacto. Con la polarización P, el voltaje, que en el vacío era positivo con más 1.95, de repente se desplomó y cruzó al territorio negativo, marcando un potente menos 3.95. Un cambio drástico. De la noche a la mañana. Los electrones volvieron a ser empujados hacia adelante, como predecía la vieja física, y el equipo del NIST alzó las manos y sugirió casi de pasada que el aire había depositado moléculas en la superficie, los famosos adsorbatos, alterando el metal. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver el aire con dodecaedros? Y sobre todo, ¿por qué cambian las reglas de juego de repente? Pues mira, si conectamos esto con la imagen general, descubriremos que el aire no arruina la teoría, ¿eh? Al contrario, la ratifica. ¿Ah, sí? Debemos volver a la distribución de esa red espacial. 19 canales electromagnéticos y 4 canales gravitacionales. Como indicamos antes, los electromagnéticos son de naturaleza transversal. Como la vibración de la cuerda de una guitarra, ¿no? Que se mueve perpendicular a sí misma. Eso es. Esos son los responsables mecánicos de invertir el flujo del electrón hacia atrás. Pero los 4 canales gravitacionales operan de forma longitudinal. Se propagan hacia adelante en pulsos de compresión de manera muy análoga a cómo viaja el sonido por el aire. Estos canales longitudinales sí preservan la dirección original del empuje. Vale, entiendo la mecánica, pero sigo viendo un agujero aquí. Estamos hablando de interacciones a nivel atómico con fotones, que pintan los canales gravitacionales a esta escala micrométrica. Claro, ¿te sorprende la gravedad a ese nivel? Sí, porque yo tenía entendido que la gravedad es una fuerza increíblemente débil que solo importa cuando hablamos de planetas o estrellas. Y esa es la visión clásica de la gravedad, sí. Pero en TBS-23, estos canales longitudinales son una propiedad inherente a la geometría del vacío, presentes en cada nodo. Vale. En condiciones de vacío puro, en el laboratorio, la influencia abrumadora de los 19 canales electromagnéticos aplasta por completo a la señal de los débiles 4 canales gravitacionales. Es por esto que los electrones van hacia atrás. Ganan por goleada. Eso es. Pero el aire introduce un elemento nuevo en el tablero: las moléculas de agua provenientes de la humedad ambiental. Estas moléculas de agua no son pasivas, son polares, poseen su propio momento dipolar. Vale, creo que lo veo. Funciona como un adaptador, o sea, si tienes un enchufe de pared que es incompatible con el cable de tu ordenador, la electricidad no pasa, por mucha energía que haya. Ajá. Pero si la humedad del aire deposita moléculas de agua sobre el oro, ¿estas actuarían como una especie de enchufe adaptador físico? Esa analogía es súper precisa. El momento dipolar de las moléculas de agua resulta ser la llave exacta que encaja y se acopla de manera extraordinariamente eficiente a los 4 canales longitudinales gravitacionales del vacío.
¡Guau! Esencialmente, el agua amplifica la conductividad de esos canales, multiplicando su influencia. Y esto ocurre específicamente cuando usamos luz con polarización P, porque este tipo de polarización contiene oscilaciones que empujan fuera del plano del metal, interactuando directamente con las moléculas adheridas a la superficie. Claro. Al potenciar los canales gravitacionales, la fuerza longitudinal orientada hacia adelante sobrepasa a la fuerza transversal de torsión, y los electrones, consecuentemente, son empujados hacia adelante de nuevo, dando ese voltaje negativo de menos 3,95. Me parece asombroso, es decir, que no estamos ante un error de medición provocado por la suciedad del aire, entre comillas. Para nada. El aire es simplemente la lente que nos permite vislumbrar en acción directa los canales gravitacionales de este universo cuántico. Exacto. Y supongo que, si esto es mecánicamente cierto, la otra polarización, la polarización S, al ser estrictamente plana y transversal, no debería tener la llave de ese enchufe adaptador, por mucha humedad que haya en el ambiente. Precisamente. Y los datos del NIST actúan como juez implacable aquí. A ver. Con la luz polarizada S, el voltaje registrado en el vacío absoluto fue de más 1,14. Al abrir la cámara y dejar entrar el aire, el voltaje apenas se inmutó. Quedó en más 1,12. Nada, prácticamente nada. Una diferencia microscópica de menos del 2%. Tal y como exige la rígida geometría de TBS 23, los canales gravitacionales permanecieron inalcanzables, ignorando completamente el aire ambiental. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos por un momento de los voltios, los nanómetros y la jerga óptica para contemplar el cuadro completo, la conclusión que se extrae de este documento es, vamos, monumental. Histórica. La física tradicional llevaba años dándose cabezazos contra la pared, incapaz de explicar por qué la luz tira de los metales en dirección contraria. Precisamente por su obstinación en considerar el espacio como un contenedor vacío, y la luz como perdigones disparados en él. Sí. Y toda esa confusión, o sea, todo ese estancamiento, se disipa con una elegancia matemática abrumadora si tenemos la audacia de aceptar que el vacío cuántico es en realidad una intrincada malla cristalográfica y tensa de 23 canales. Sí. Donde la luz no viaja empujando, sino enroscándose a través del tejido mismo de la realidad. Y el verdadero sello de calidad de una teoría revolucionaria, fíjate, no es solo mirar al pasado y dar sentido a experimentos antiguos. Su valía real reside en su capacidad de ser refutada, en su falsabilidad. Eso es fundamental en ciencia, ¿sí? Acosta Padilla cierra su trabajo lanzando un guante a la comunidad científica. Una predicción definitiva y sin margen para interpretaciones ambiguas. Uy, a ver. TVS 23 postula que si un equipo de físicos en cualquier parte del mundo mide la corriente fotográfica con incidencia normal sobre un metal opaco, ya sea oro, plata o aluminio, El que sea. la división matemática entre la corriente transversal y la corriente longitudinal arrojará siempre y bajo cualquier circunstancia un porcentaje inamovible. Exactamente el 14,367%. O sea, una cifra que no deja lugar a dudas. Ninguno, en absoluto. Y ese número no sale de la nada. Es el resultado desnudo y transparente de la geometría subyacente del vacío estructurado. Resulta de multiplicar los 4 canales gravitacionales por los 19 electromagnéticos y dividir el producto entre 23 al cuadrado. ¡Qué barbaridad! Si un experimento independiente logra aislar estas mediciones y el monitor marca un 14,37%, independientemente de la temperatura de la sala o del metal utilizado, estaremos asistiendo al funeral del modelo de Drude. Supondrá la evidencia empírica incontestable de que el espacio que habitamos tiene una arquitectura geométrica tangible. Ese 14,367% es, desde este instante, una espada de Damocles pendiendo sobre los libros de texto de la física tradicional. Ya lo creo. Para dar por concluida nuestra exploración exhaustiva de hoy, me gustaría dejar resonando una última idea en la mente de quien nos escucha. Un pensamiento derivado de esta teoría que bordea lo filosófico, la verdad. Cuéntame. Si todo lo que hemos analizado es correcto, si un simple rayo de luz avanza interactuando con esta densísima red de dodecaedros a modo de ondas de torsión, ¿eso no implicaría que nuestro universo observable en su totalidad, las estrellas, los planetas e incluso nuestros propios cuerpos físicos al caminar, correr o simplemente respirar, no estamos realmente flotando y moviéndonos por una inmensa caja de la nada infinita? ¡Guau! Estaríamos, a cada segundo de nuestra existencia, abriéndonos paso a través de un colosal cristal elástico,
tenso, completamente invisible, pero dotado de 23 canales de pura precisión matemática. Es una imagen de la realidad absolutamente fascinante y desbordante para intentar digerir antes de nuestro próximo análisis a fondo.